Amén. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por poder iniciar este nuevo servicio de escuela dominical, donde confiamos en el Señor que podremos compartir de las misericordias que el Señor nos da. El Señor nos dé la gracia en esta mañana, nos pueda el Señor conceder de su misericordia, y agradecido de parte de Dios de que podamos estar transmitiendo esta escuela dominical. Estamos saliendo en vivo por Facebook, por mi página, Francisco Cancino Chico. Estoy en estos momentos transmitiendo por el notebook, y bueno, iniciar una nueva transmisión. Así que lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar al Señor para que Dios nos pueda iluminar y nos pueda guiar en esta mañana en lo que será la escuela dominical. Amén. Y permitiendo que también el Señor pueda ir abriendo el corazón y la mente de cada uno de nosotros, y podamos tener un servicio maravilloso, ¿no? Donde Amén. nos podamos gozar y nos podamos alegrar en las misericordias de Dios, y que a través de esta escuela dominical podamos tener una hermosa y maravillosa bendición. Le invito a que oremos al Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, esta mañana por el privilegio de poder estar delante de su presencia. Amén. Agradecido, Señor, de poder iniciar esta escuela dominical, de junto a su palabra, Señor, poder iniciar en cierta medida este día, Señor, tomando este refrigerio, tomando, Señor, de este desayuno que usted nos da en lo espiritual, para que nos fortalezcamos, para que podamos crecer, para que podamos, Señor, ir avanzando cada día más en aquellas tantas y tantas misericordias y maravillas que usted nos tiene a través de su preciosa palabra. Permite, Señor, que al estudio de su palabra, que al entrar, Señor, a poder meditar en ella, usted nos pueda iluminar, nos pueda guiar, nos pueda dar, Señor, la gracia para poder entender, y esta palabra sea motivo de mucha bendición en nuestra vida. Gracias, Dios mío. Bendiga, Señor, a todos aquellos que hoy día, de mis hermanos y pastores, están conectados, Señor, compartiendo la escuela dominical, el profesorado, Señor, Dios mío, todos aquellos que tienen responsabilidades, amado Señor, y que de alguna forma esta escuela, Señor, se está viendo en vivo, luego también, Señor, reproduciendo en su grabación, para que sea motivo de bendición a todos aquellos que le va a llegar, Señor, o que lo están viendo desde ya. Amado Señor, gracias le damos, porque usted es un Dios grande, maravilloso, y usted nos bendice cada día, y permita que esta mañana no sea la excepción, sino que sea motivo de grande bendición para nuestra vida. Todo lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No podemos dejar, por supuesto, de dar la gloria al Señor, porque el Señor merece que le tributemos toda gloria y toda alabanza. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes, estamos llegando al último domingo de julio. La lección se encuentra en la carta o la epístola universal de Santiago, Amén. en el capítulo 2, desde el verso 14 hasta el versículo 20. Amén. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, del verso 14 al 20. Y el texto lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 26. San Mateo capítulo 7, versículo 26. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que podamos leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿queréis saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora vamos a ir al texto sagrado o al texto audio, que Amén. como bien lo decía, está en Mateo capítulo 7, versículo 26. Dice así: Amén. pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bendiga el Señor entonces la palabra de esta mañana. Amén. Bien, me siento agradecido de Dios porque hemos estado estudiando esta hermosa carta inspirada de parte del Señor y que nos ha traído, por supuesto, una bendición importante. Comienza Santiago inspirado por el Señor, ¿cierto? El escritor que Dios inspira, haciéndonos ver las diversas y distintas pruebas a las cuales nosotros debemos de entender que vamos a vivir, Así es. pero debemos de hacerlo viviendo en sumo gozo, ¿ah? En el gozo del Espíritu, en el gozo de la bendición. Y ahí el Señor entra, por supuesto, a todas estas clases que hemos tenido, donde el Señor nos ha llevado por los distintos aspectos que muchas veces nos prueba, se produce prueba en nuestra vida de parte de Dios. Y hoy día el Señor nos hace meditar en lo que, como es el título, ¿no? La fe sin obras es muerta. Vale decir que lamentablemente cuando nosotros no tenemos una fe viva, una fe de salvación, una fe que verdaderamente es una confianza plena, absoluta, y un conocimiento también importante a través de la palabra de Dios, de nuestro Dios, por supuesto, fe en el mundo hay muchas, ¿no? Se puede creer en muchas cosas. Y aún más, dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan, pero eso nunca les ha permitido aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Por tanto, la fe no es solamente no puede estar puesta en cosas que no tienen valor, que son vanas en sí mismas, ¿cierto? Sino que nuestra fe debe estar puesta en el único y suficiente Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, iniciando esta lectura: hermanos míos, o sea, se refiere a la iglesia, por supuesto, a los creyentes, Amén. a los que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador. No se está refiriendo a los gentiles, como le llamamos, ¿cierto?, en alguna medida, a aquellos que no tienen el conocimiento del Señor, porque no ha llegado el conocimiento del Señor a sus vidas, sino a los creyentes, a los que caminamos, a los que servimos al Señor, a los que estamos participando, ¿cierto?, en una iglesia, sirviendo a Dios, dando a entender que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, Así y que hoy es, día el Señor. Señor Jesús, ¿cierto?, para nosotros es la piedra angular de nuestra salvación, único y suficiente Salvador. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, pareciera que dentro de los escritos de Santiago y los escritos del apóstol Pablo tuviéramos en alguna medida una contradicción, porque como bien lo expresa el apóstol Pablo, dice que la fe, o sea, la salvación, no es por obras, sino que es por fe. Y Santiago dice que la fe sin obras no es salvación. Entonces pudiéramos llegar a entender o pensar de que en esto hay una contradicción. Pero vamos nosotros a ir analizando un poco la palabra del Señor. ¿Qué
quiero comenzar de esta manera, poniendo, podríamos decir, de alguna manera, esta pregunta. ¿Hay una discrepancia en la Escritura? El apóstol Pablo predicó una cosa y Santiago predicó otra. Y vamos a llegar a la conclusión de que ambos están mirando el aspecto de la fe de distintos puntos de vista. Y eso es lo que nos hace entender que no hay una discrepancia en la palabra de Dios, sino que todo lo contrario. La palabra del Señor nos hace entender con claridad dónde tenemos que tener nuestra base espiritual. Porque yo, para ir inmediatamente al verso que quiero mostrarle, creo que como el texto audio lo dice, ¿cierto? La importancia de lo que hoy día está es en que nosotros podamos tener, como bien dice el texto, no quiero apartarme de él, ¿cierto? El que hace estas palabras. Santiago también lo revela a través del Espíritu, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, yo creo que en esta base que el Señor nos da, podemos llegar a comprender un poco lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar esta mañana. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Lo vimos en la lección pasada, Santiago en el capítulo 1, desde el verso 22 en adelante. Porque dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, si la palabra de Dios es un espejo para nosotros y no estamos reflejándonos en ella para hacer lo que ella nos dice, de nada nos sirve, es vano. Escuchar y recibir miles de mensajes y tener miles de enseñanzas y poder a lo mejor acceder a miles de estudios bíblicos, si en el fondo todo lo que recibió, todo lo que escuchó, todo lo que aprendió, nunca lo puso por obra dentro de su propia vida. Eso es vano, no tiene sustancia, no tiene, podríamos decir, como bien lo revela la palabra del Señor en el verso 20, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Algo vano es algo que está desvanecido, que no sirve para nada. Y lamentablemente nosotros tenemos que entender que el que no es un hacedor de la palabra de Dios ha hecho vano todo lo que escuchó. Vamos a compartir algunos momentos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Romanos en el capítulo 3, si mal no recuerdo, capítulo 3, dice el Señor a través de su palabra las siguientes expresiones. Amén. Dice así. Dios nos bendiga. A ver, Romanos 3. Vamos. Amén. Dice así. Concluimos. Quiero que podamos entender que cuando el apóstol por la inspiración dice concluimos, es porque ya, ¿cierto?, ha habido una larga exposición a través del Espíritu de lo que significa la ley y la gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí está la diferencia. Gloria al Señor. Ningún hombre pudo o puede ser justificado por las obras de la ley. Por una razón muy simple. Porque la ley que estableció Dios a través del pacto levítico por medio de Moisés era una ley santa, justa, perfecta, y que ningún hombre podía lograr cumplirla. Porque todos los hombres nacidos de mujer y nacidos de la carne, ¿cierto?, excepto Jesucristo, nuestro Señor, todos los hombres pecaron, y como bien dice la palabra del Señor, y cualquiera que pecare en un punto de la ley, se hacía transgresor de toda ella. No olvidemos que Jesús el Señor nació del vientre de María, pero su concepción fue hecha por Dios. Amén. El Espíritu Santo hizo concebir en el vientre de María.
Por Amén. tanto, Jesús el Señor es Hijo de Dios. Gloria al Señor. Él nació sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres nacemos lamentablemente heredando el pecado. Lo heredaron nuestros padres a nosotros y nosotros lo hemos heredado a nuestros hijos. Desde Adán hasta los días de hoy, el hombre ha nacido bajo, ¿cierto?, esta herencia de pecado. Amén. Esta herencia en la cual lamentablemente nosotros hemos recibido, ¿cierto?, podríamos decir, la herencia, vuelvo a decirlo, del pecado de Adán, y se ha transmitido a todas las generaciones de los hombres. Y esto ha venido como consecuencia, ¿cierto?, primeramente que el hombre muriera, o sea, quedara separado de Dios. Pero Cristo el Señor vino a establecer ese puente entre Dios y los hombres. Amén. Gloria al Señor. Y en la hechura de hombre, Cristo venció el pecado. Dice que fue tentado en todo, mas no pecó. Gloria sea al Señor para siempre. Y eso, por supuesto, nosotros lo vemos manifestado en la vida del Señor, y que a través de esta vida el Señor mostró, ¿cierto?, su integridad frente a todas aquellas cosas. Dios nos bendiga para siempre. Como bien la palabra de Dios lo revela en el libro de Hebreos, el Señor nos establece allí, ¿cierto?, la bendición que nos viene a través, ¿cierto?, de Jesús el Señor. Porque ahora dice, este sumo sacerdote nos convenía, como dice la Escritura, santo, inocente, apartado de pecadores. Gloria sea al Señor. Y que a través de Él nosotros podemos acercarnos, como dice la palabra del Señor, confiadamente al trono de su gracia para recibir, ¿cierto?, el oportuno socorro. Gloria sea al Señor. ¿A través de quién? A través de Cristo, nuestro Señor. Así que, si bien a través de las obras de la ley, el que nosotros miramos, ¿cierto?, al pueblo de Israel esforzándose por guardar las obras de la ley, pero lamentablemente la ley, siendo el espejo que refleja nuestra condición humana de pecado, lo encerró todo bajo pecado y lo llevó, ¿cierto?, a una condenación, para que ningún hombre fuese salvo por la ley o por las obras de la ley. Nosotros, bueno, como bien sabemos, la ley decía, haz esto y vivirás. Gloria sea al Señor. Y la ley tenía obras, tenía una ley ceremonial, había una ley ritual, como también, ¿cierto?, había una ley de los mandamientos. Gloria al Señor. Y que sin tener, ¿cierto?, el hombre la posibilidad de tener en su vida la presencia del Espíritu, imposible que el hombre a través de su sola condición pudiera poder cumplir la ley. Así que vamos un poco haciéndonos entender. En primer lugar, Pablo dice que ningún hombre es salvo por las obras, sino por la fe. Ahora, está hablando de las obras de la ley, gloria al Señor, para que entendamos que ninguno se justifica por las acciones que hace, por las obras que realiza. Aunque, como dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y diese todos mis bienes para ser repartidos a los pobres, y si no tengo amor, de nada sirve. Gloria al Señor. Es simplemente algo vacío. Entonces debemos de meditar a través de la palabra del Señor, que en primer lugar, ¿cierto?, se nos pone este aspecto, ¿cierto? No podemos andar justificando nuestra vida frente a Dios, ¿cierto?, por las obras que yo realizo, porque aunque yo considerara que hago todas aquellas obras que son buenas, sin embargo, siempre en mí habrá hechos que lamentablemente denotarán mi herencia de pecado. Lo vemos en aquel joven rico cuando vino a Jesús. Todo lo he cumplido, dijo, desde mi mocedad. Y el Señor, que lo conocía, le dijo, da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Entonces se descubrió, se develó en él su ambición, ¿cierto?, su avaricia, porque era mucho lo que tenía. Y cuando el Señor lo colocó en el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, entonces se vino abajo, ¿cierto?, podríamos decir, todo este
esta edificación que aquel joven rico había hecho pensando que era justo. Y frente al Señor no hay hombre justo. Todos hemos pecado, dice la palabra de Dios en el libro romano, por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos que entender por una parte que por las obras de la ley ningún hombre se justifica. Pero la fe, que es viva, ¿cierto?, que es un don de Dios, esta fe cuando viene y amanece en el corazón del hombre, de la mujer, tiene obras, tiene frutos, porque la fe en sí es algo que no se puede ver, que no se puede tocar. Yo puedo decir, tengo fe, sí, y muchos lo dicen, aún los demonios dicen que pueden decir que tienen fe, y pueden tener una apariencia, y eso es lo que el Espíritu Santo hoy día nos quiere hacer ver. Hay muchas personas que pueden estar dentro de una iglesia que tienen una apariencia de fe, una apariencia de creer, una apariencia de confiar en Dios. Pero confiar, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué confían? Confían en lo que muchas veces quieren, pero no en aquello que muchas veces no quieren. Porque debemos de entender una cosa, que cuando nosotros tenemos fe viva en el Señor, debemos de entender que el Señor no solo es mi Salvador, no solo es el que sana mis dolencias, no solo es el que me ayuda en los problemas, no solo el que saca, como dice la palabra de Dios en el libro Salmo, mi vida del hoyo. El Señor es el dueño, es el amo de mi vida. Y yo un día fui comprado a precio de sangre, para que hoy día seamos de Cristo, vivamos o muramos, dice la Escritura, de Cristo somos. Amén. Por tanto, cuando yo tengo un Señor sobre mi vida, alabado sea el Señor, entonces debo hacer aquellas cosas que mi Señor me manda, porque como su siervo, como aquel que Dios ha llamado en su misericordia, estoy para hacer la voluntad del que me llamó. Y ahí es donde viene la fe. Amén. Cuando yo creo a Dios, cuando quiero, ¿cierto?, hacer lo que Dios me manda, y no mis caprichos, no mis sentimientos, no mis pensamientos, no mis deseos, porque el corazón puede estar lleno de deseos, de pensamientos y de anhelos, pero tenemos que entender cuál es el pensamiento y cuál es el anhelo que Dios quiere que yo tenga en mi vida. Entonces, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Y el Señor nos lleva a un cuadro, ¿cierto?, a un ejemplo. Dios nos bendiga. No es que si yo hago estas cosas, es que tengo fe. Amén. No, si lo que aquí viene, porque hay gente que de repente malentiende estas cosas, ¿no? Piensa que con darle un pan al hambriento, colocarle un vestido muchas veces al que no tiene, un par de zapatos al que no, son buenas obras, por supuesto, son cosas de misericordia, pero eso lo hacen incluso los demonios, también lo hacen. La gente que no conoce a Dios también lo hace. Alabado sea el Señor. Y muchos tienen un carácter de filántropos, como se dice, ¿cierto? Gente buena que da siempre, que está apoyando, que está ayudando, y que tiene filantropía en todo lo que hace. Pero no conocen a Cristo. Y no lo hacen por la fe. Y pueden decir que creen en Dios. Y pueden decir que lo hacen en el nombre del Señor. Pero la fe no es eso. Y quiero dejar muy claramente esa parte, porque hay algunos que se confunden y piensan que con hacer obras de caridad, eso es fe. Y eso no es fe. Alabado sea el Señor, lo vamos a ver. Dice, y nos presenta un cuadro, un ejemplo. Dice, y si un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, nos ponen este ejemplo, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué quiere decirnos con esto? O sea, que si nosotros hablamos mucho, pero no hacemos nada, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Por eso que la palabra, yo lo hago entender esta mañana, está muy basada en lo que dice el verso 20, pero sed hacedores de la palabra. Esto es lo mismo. Y nos pone este cuadro, esta imagen, esta ilustración, el Señor, ¿cierto?, dentro de lo que nos está diciendo, para que podamos entender que así como si alguien viene con necesidad, con hambre, con frío, y yo lo veo y tengo la posibilidad de poder cubrir su necesidad, y le digo, anda, yo voy a orar por ti, voy a ponerte en la oración, gloria sea al Señor, y luego le digo, vaya en paz, hermano, y que el Señor le bendiga. Y no he hecho una obra, podríamos decir, de apoyar, de ayudar en la medida en que yo puedo,
entonces de nada sirve. Orar es bueno, por supuesto, pero también conjuntamente con orar debemos de entender que hay muchas cosas que si están a nuestra mano poder hacer, debemos hacerlas. Gloria al Señor. Si aquel hermano, aquella familia está pasando por una necesidad y nosotros tenemos cómo apoyarlo, bueno, decirle simplemente vamos a orar por usted no es suficiente. Gloria al Señor. Sino que, por supuesto, será también poder extender la mano. Gloria a Dios. Y si en alguna medida miramos, ¿cierto?, que hay otras necesidades y en nuestras posibilidades está poder apoyar, ayudar, bueno, con la oración, bueno, con hablar del Señor Jesucristo, también está el actuar. Por eso que la iglesia no es solo pasiva, es activa en las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Pero ¿por qué nos presenta el Señor este cuadro o esta ilustración? Para que nosotros entendamos que, así como es totalmente sin provecho, poder quizás, ¿cierto?, ver la necesidad de aquel hermano, como dice la Escritura, y no poder cubrir en alguna manera esa necesidad, bueno, no tiene ningún provecho. Así también, ¿me entiende? O sea, así como este ejemplo, amén, que nos da el Señor para que podamos entender las cosas espirituales, nos pone un ejemplo humano que nosotros podemos comprender fácilmente para entender las cosas espirituales. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Gloria al Señor. Entonces, ya hablamos de que por las obras de la fe, por las obras de la ley, ningún hombre o mujer es salvo. Pero sería importante entender entonces cuáles son las obras de la fe. Amén. ¿Cuál es el obrar por fe? ¿Cómo se obra por fe? Gloria sea al Señor. Bueno, la fe, como bien dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, primeramente, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vale decir, vuelvo a reiterar lo mismo en delante, la fe, por supuesto, es algo que no podemos nosotros, la fe es algo efímero. Yo puedo decir tener fe, pero la fe, al decir que tengo esa fe, no se ve. No tiene una sustancia, no tiene, ¿cierto?, algo objetivo en lo cual yo pueda ver realmente si hay una fe viva de salvación en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, la fe, ¿qué es lo que produce? Es como también lo que vemos a través del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Es como el viento, no le vemos, no sabemos ni dónde va, ni a dónde viene. Pero el Espíritu Santo tiene fruto. Amén. Gloria al Señor. Si bien yo puedo decir, no, yo tengo el Espíritu Santo está en mí, porque danzo, porque hablo en lengua, porque siento al Señor. Sí, hermoso, bonito. A eso se le llaman dones del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, amén, el fruto del Espíritu es el que demuestra que verdaderamente el Espíritu Santo mora en mi vida. Y sabemos que el fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, fe, ¿cierto? Esperanza, benignidad, templanza. Son 9, ¿cierto?, lo que compone el fruto del Espíritu. Así como también la fe, que igualmente como el Espíritu del Señor, ¿cierto?, es algo invisible, la fe tiene obras. Amén. Gloria al Señor. Sí. Amén. Y si nosotros miramos a través de la palabra del Señor en el capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a hablar de la fe de Abel, de la fe de Enoc, de la fe de Noé, de la fe de Abraham, de la fe, ¿cierto?, de todos estos grandes hombres de Dios, Gedeón, Barak, Jefé, Esaú, Jacob, como dice la palabra, Moisés, gloria al Señor, y nos va a hacer un relato de todos aquellos grandes héroes de la fe, que por la fe, o sea, por haber creído en Dios, hicieron cosas que estaban de acuerdo a lo que Dios les había pedido. Así es. Un Abraham, el cual, ¿cierto?, por fe salió sin saber a dónde iba. Esa fue la obra de Abraham, creerle a Dios, salir de su casa, de su parentela y dejar todo
ir a una tierra extraña como un peregrino a un desierto donde no había nada, pero creyó al que le dijo que debía de abandonar, ¿cierto?, su casa y su parentela e ir a una tierra que Dios le mostraría. No solo eso creyó en la bendición, y cuando recibió la bendición que fue Isaac, cuando Dios le dijo, dame a tu hijo tu único, también creyó que era poderoso Dios para levantar a su hijo si fuese necesario nuevamente. Y estas obras de fe, de confianza absoluta en Dios, como la fe de Moisés, como la fe que vemos, ¿cierto?, a través de Enoc o a través de Noé, que creyó a Dios, que venía un diluvio y le dijo prepara un arca y la preparó. O sea, son obras que mueven al hombre a actuar conforme a la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, estas son las obras de la fe. Amén. Cuando Dios en su palabra, por eso dice que el que escucha la palabra y la pone por obra es un hacedor de ella. Y cuando nos hacemos hacedores de la palabra de Dios, entonces estamos poniendo obras a la fe. Y el Espíritu Santo nos hace claro en esto, diciendo que cualquiera que dice tener fe, pero no tiene obras de fe, su fe es muerta. Y que a través de aquellas obras yo puedo mostrar mi fe. ¿En qué mostramos que hemos creído? ¿En qué mostramos que hay una fe viva en nuestros corazones? En que hemos creído a la palabra de Dios y que vivimos por ella, o tratamos de esforzarnos de vivir por ella. Como seres humanos podemos tener falencias y fallas, gloria sea al Señor, pero estamos viviendo bajo este marco, el marco que nos da el Espíritu Santo que mora y habita en nuestros corazones, llevándonos a vivir una vida de fe, de obras de fe, de creer, de poner en acción lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Qué hermoso es poder entender estas cosas, ¿no? Porque la iglesia puede estar llena de hombres y mujeres que dicen tener fe, pero al final del día, muchas veces, ¿cierto?, se ve que aquella fe es una fe para aquellas cosas que nos gustan, que nos agradan, pero luego para aquellas que Dios nos manda, muchas veces la fe se termina. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos. Yo a la luz de esta palabra tengo que meditar, tengo que pensar, tengo que examinarme espiritualmente. No en un pensamiento retrospectivo hacia adentro de mí, no, sino mirándome al espejo, a la luz que me da la palabra de Dios, como esta mañana. ¿Cómo es mi fe? ¿Dónde está basada mi fe? ¿Tengo verdaderamente una fe de salvación? ¿Hay hechos que demuestran que yo he creído y que confío plenamente en el Señor? Entonces dice el Espíritu Santo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos manda el Espíritu Santo a examinarnos espiritualmente frente, lo vuelvo a decir, al espejo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Gloria al Señor. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿O no? O el hombre en sí mismo no se puede dar cuenta si está en la fe verdadera o no. Por supuesto que sí, si nos conocemos a nosotros mismos. Amén. Así como el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, así también el Espíritu que está en nosotros, ¿cierto? Nosotros mismos nos conocemos, porque nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos. Podemos querer mentirnos, pero a la final sabemos cuál es la verdad, porque nos conocemos en nuestro ser interior. Entonces el Espíritu Santo dice, a través del espejo de la palabra de Dios, probémonos a nosotros mismos. Amén. Veamos cómo estamos en nuestra vida espiritual en cuanto a la fe. Por eso dice el Señor, examinaos vosotros mismos. Amén. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Porque esto es necesario. Porque como bien lo dice el Espíritu Santo a través de la lección, ¿cierto? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces.
bien haces. Amén. Gloria al Señor. Bien haces. Tú crees que hay un Dios. Perfecto. Bien haces. También los demonios creen. O sea, esto no es solo de hablar. No es solo de, ¿cierto?, de colocarnos frente a la iglesia, colocarnos frente al púlpito, colocarnos frente a los hermanos, decir, yo creo en Dios, hermano, y el Señor aquí. Y cuando viene la primera prueba, todo se derrumba, todo cae, todo ciertamente se va al suelo, porque la fe que decía tener, en verdad, era una fe de labios, pero no una fe con obras. Mire usted a los hombres de Dios. Miremos el caso de Abraham. ¿Cómo fue probado Abraham? ¿Se imagina usted haber esperado 25 años por una promesa? 75 años tenía Abraham cuando Dios le habló que le iba a dar un hijo. Pasaron 25 años. Abraham tenía 100 y Sara 90. Cuando Dios, habiendo visitado a Abraham, le dijo, al tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara dice que se rió, estando en la tienda, escuchando la conversación que Abraham tenía con los ángeles. Gloria al Señor. Ella se rió para sí misma y dijo, ¿cómo yo, una mujer vieja, habré de tener deleite y mi esposo Abraham, un hombre viejo, habrá en este tiempo, ¿cierto?, de tener fuerza? Entonces, Dios le dijo a Abraham, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No olvidemos que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Vale decir, ya era difícil que Sara tuviera un hijo porque era estéril. Pero ahora esa esperanza que podría haber sido en el tiempo en que Sara podría haber a lo mejor dado a luz. Sin embargo, esa esperanza se disipó cuando Sara envejeció más. Así es. Por eso dice que creyó esperanza contra esperanza. O sea, cuando ya para los hombres humanamente no había pero ninguna esperanza, Abraham siguió creyendo que Dios era poderoso en hacer estas cosas, porque si no la promesa no hubiese sido alcanzada. No se olvide que Dios se agrada de la fe. Amén. Y Abraham fue justificado por la fe. Así es, Señor. Gloria a Dios, porque le creyó a Dios. Pero mire sus obras. Amén. Después que Dios le había bendecido y le había entregado 25 años esperando la promesa, Isaac, Dios le dice, dame tu hijo, tu único. ¿No es una prueba de la confianza de Abraham? Así también muchos de nosotros tenemos que entender que Dios nos prueba. Amén. Y todo este libro de Santiago nos está hablando, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así es, Señor. Claro, cuando la mesa está llena, cuando estamos llenos de vida y salud, cuando todo está a pedir de boca, es lindo servirle a Dios. Y no digo que el Evangelio sean solo pruebas, pero si así en el Evangelio hay bonanza y hay tiempos de bendición, también, y la palabra lo dice, tenemos que ser probados. Y dice, haya gozo cuando os paséis por diferentes pruebas. Amén. Porque la prueba de vuestra fe se probará. Y no es que, como bien dice el apóstol Pablo, no es que por las obras, por cumplir esto, por cumplir aquello, yo soy salvo. Somos salvos por gracia. Sí, Señor. Amén. Y aunque el hombre todo lo hiciere, siervo inútil es. Amén. Gloria a Dios. Así que por ninguna obra hemos alcanzado salvación. Pero la fe viva, la fe de salvación, tiene obra. Vale decir, como la fe de Moisés. Así es, Señor. Amén. Que desechó llamarse hijo de la hija de Faraón y de las riquezas temporales, porque tenía puesta la mirada en el galardón, Amén. en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y prefirió ser maltratado con su pueblo antes que, ¿cierto?, todos estos deleites temporales, porque él sabía, ¿cierto?, y había entendido que había un Dios eterno en el cual él había creído y prefería, ¿cierto?, 1000 veces Así desechar es, Señor. todas aquellas cosas para alcanzar lo eterno, lo que a través de el Señor nos es dado, la Amén. salvación y la eternidad junto a Cristo. Como Pablo mismo dice, porque he desechado todo el conocimiento que tenía en cuanto a la ley para recibir a Cristo en mi corazón. Amén. Porque lo tengo por basura.
la ley y el conocimiento, del cual Pablo había alcanzado grandes logros en su tiempo, estudiando en las escuelas rabínicas más importantes de su época, como fue estudiar a los pies de Gamaliel, ser fariseo de la tribu de Benjamín, intachable, irreprochable en toda su acción. Pero cuando Pablo entiende que todo esto no le sirve de nada, ninguna de estas obras que Pablo hacía, guardar el sábado, ¿cierto?, poder cumplir con los sacrificios, poder hacer esto, aquello, todo aquello que buscaba acercarlo a Dios, lo único que hacía era alejarlo de Dios. Gloria al Señor, porque la ley condenaba al hombre. Por eso dice, oh, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo. Eso está establecido a través de la carta del apóstol a los hermanos. Por tanto, no es por las obras de la ley, pero la fe tiene obras. Amén. Cuando hay una fe viva, como aquí lo expresa el Espíritu Santo, ¿no? Hebreo, en un capítulo muy hermoso con respecto a la fe. y quiero ir a los versos finales diciendo, ¿y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefé, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, otros más prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Gloria al Señor. Y algunos piensan que el Evangelio es buen auto, buena casa, buena chequera, oh, que está bendecido, hermano. Gloria al Señor. El Evangelio es tener una fe viva, que cuando el Señor en su amor, como a todos, nos pase por este proceso, esta fe viva en el Señor nos haga sostener nuestra confianza en Dios en medio de la prueba. Porque la fe es un don de Dios que debe habitar en nuestros corazones. Y miremos lo que dice Hebreo, pobres. O sea, muchas veces se piensa que el Evangelio es riqueza y que si está bien vestido, bien tenido, a lo mejor esa es la bendición. Y quizás muchos de aquellos que a lo mejor pueden tener un buen pasar, llegado el momento de una prueba, muchas veces decae y se aparta de Dios. Gloria al Señor. Por eso que el Espíritu Santo dice, si no es vano. Los demonios también creen que Dios existe, pero nunca se han convertido a Dios, ni han creído en Jesucristo para convertirse en Él. No pueden. Alabado sea el Señor. Por tanto, más que quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Así que si hemos recibido esta fe viva en nuestros corazones, debemos de obrar confiando en Dios, en esta fe bendita que Dios nos ha dado, para que en todo proceso, en diversas pruebas, en distintas pruebas, podamos nosotros vivir por la fe. Amén. Gloria sea al Señor. Como la palabra de Dios bien lo revela. Vivir por fe. Gloria al Señor. Porque verdaderamente es de esta manera que podremos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, ¿cuál es la fe que hoy día tenemos? Está siendo probado muchas veces nuestra vida. Gloria al Señor. Claro, en el momento de la prueba misma quizás no es momento tal vez a lo mejor de andarse riendo. Son procesos difíciles. Pero el gozo no es reírse. El gozo es fortaleza espiritual. Es confianza. Saber de que Dios de ese proceso tiene poder para sacarnos conforme a su voluntad. Hemos vivido muchas pruebas en la vida. Yo he pasado, como todo ser humano,
que ha creído en Cristo el Señor, por muchos procesos de pruebas distintas, diversas, espirituales, de necesidad física, espirituales, en fin, porque hay distintas pruebas, diversas pruebas, como dice la palabra del Señor. Pero damos gracias a Dios porque en medio de ellas hemos mirado al Señor y nos hemos sostenido en Él, confiando en Él, aunque no había de repente ninguna puerta por la que veamos que hay solución, porque a veces hemos mirado y pensado que no ha habido quizás ninguna posibilidad de poder solucionar o avanzar en aquel problema. Pero de repente, de un momento a otro, el Señor ha hecho todas las cosas y esa puerta se ha abierto y la prueba ha pasado. Gloria al Señor. Bueno, un día vamos a tener que enfrentar también el proceso de la muerte, porque todos los hombres morirán, a menos que el Señor venga en nuestro tiempo y en un abrir y cerrar de ojos nos vayamos con el Señor. Qué maravilloso sería. Pero tendremos que enfrentar ese proceso. Así es. Si es la voluntad de Dios, como lo ha hecho los millones y millones y millones y millones de seres humanos que han habitado esta tierra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, miremos a la luz de la palabra de Dios. El Señor nos ayude. Examinémonos a nosotros mismos. Miremos qué es lo que hay. Como bien dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted este verso se lo pueda anotar por ahí. O déjelo marcado en su Biblia. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos en cuanto a vuestra fe. Para que no tengamos el día de mañana, ¿cierto?, que engañarnos a nosotros mismos diciendo, yo soy excelente cristiano. No. Yo tengo mucha fe. Pero cuando llega el momento de esa prueba, llega el momento de las pruebas, de las dificultades, hemos visto a tantos caer. Amén. A tantos caer. Porque vino el proceso de la prueba y lamentablemente desfallecieron. Por eso dice el Espíritu Santo, esta carta es muy importante, ¿no? Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda, el incrédulo. El que dice tener fe, pero su fe no es una fe viva de salvación, que lo hace confiar en Dios aún en los momentos más difíciles y permanecer en Dios, confiando en Dios. Amén. Sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Dice, no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y teníamos esa lección al principio, ¿cierto? Un hombre el hombre de doblado ánimo no puede estar dividido en dos. Amén. No puedo decir sí, yo creo, y por otro lado digo no creo. Si estoy lleno de fe y mañana, ¿cierto?, llena de incredulidad mi corazón. Todos hemos pasado por momentos en que quizás, ¿cierto?, la duda ha querido venir a nosotros. Pero también, de la misma manera, debemos por medio de la fe rechazar la duda y confiar en Dios. Porque si alguno duda, no piensa que recibirá cosa alguna del Señor. Yo digo, ¿podría haber recibido Abraham la bendición si hubiese dudado? No. Gloria al Señor. Cuando la palabra de Dios habla en hebreo, está hablando de los hechos que mostraron la fe, la confianza de estos hombres y mujeres en Dios. Rahab, la ramera, de ella habla el Hebreos 11. No confió porque ella había guardado a los espías, porque ella había, ¿cierto?, hecho esta obra, podríamos decir, buena, para salvar la vida de los espías que habían sido enviados a Jericó. Ella confió en el Dios de Israel y por eso fue salvada. Amén. Porque creyó, puso su confianza en este Dios que quizás hasta ese momento en que los espías llegaron a su hogar, tal vez no lo conocía, pero había escuchado hablar de él, de los portentos que Dios había hecho en Egipto, cómo este pueblo había atravesado el Mar Rojo, cómo las aguas del Jordán se habían abierto para que esta nación pudiese pasar por las aguas. Gloria al Señor. Y Rahab, la ramera, cuando tomó a los espías, los llevó a su casa, los cuidó, los guardó, era porque verdaderamente ella había creído en Dios. Y cuando habló con ellos, creyó mucho más.
Amén. Gloria al Señor. Escuchó de la fuente, las hazañas, las victorias, las obras de este Dios maravilloso. No olvide usted que por el oír de la palabra de Dios viene la fe. Amén. Y ella creyó con todo su corazón. Y fue salvada. Y no solo eso, sino que Dios la colocó en la genealogía de Jesús. Amén. Porque a través de Salmón y Rahab viene una genealogía. De ahí viene David. Amén. Y de David el Cristo de la gloria. Mire qué honra más maravillosa le fue dada por la fe. Pero una obra en ella. Amén. Ella se movió por fe, actuó por fe, hizo cosas por fe. Por eso es que este ejemplo que nos da el Señor es un ejemplo, es una ilustración. Amén. Amén. No es que yo dándole comida al hambriento y tapando, ¿cierto?, la desnudez del que no tiene, es lo que Dios me manda, es una obra, es un ejemplo. Que así como que yo puedo decir a alguien, mire hermano, yo voy a orar por usted, pero le estoy viendo que tiene una necesidad y yo tengo como cubrirla y no lo hago, no tiene provecho. Así también, la fe sin obra. Amén. Si no tiene una acción espiritual, está muerta. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Nos hemos mirado al espejo de la palabra del Señor, usted y yo, esta mañana. Sí, Señor. Y podamos mirar cómo está nuestra fe, nuestra confianza. Amén. Mire, la fe tiene obediencia, Amén. la fe tiene temor de Dios, la fe busca santidad en el temor de Jehová, la fe tiene esperanza, la fe hace cosas increíbles, gloria al Señor. ¿Cuántas veces por la fe hemos hecho cosas increíbles? Sí, Señor. Como dice la palabra de Dios, pusieron ejércitos en fuga, taparon boca de leones, hicieron cosas increíbles, porque la fe es algo que mueve a Dios en forma increíble. Alabado sea el Señor. Dígame, si no fue increíble lo que hizo esa mujer cuando extendió su mano y tocó el borde del manto del Señor. Fue algo increíble. ¿Y qué la movió? La fe, que Cristo el Señor era el Hijo de Dios y que Él tenía poder para sanar y quitar esa enfermedad que le había llevado más de 12 años y que todo lo había perdido, dice la Escritura. Pero fue increíble lo que ella hizo. Pero también fue increíble la respuesta de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros por la fe hacemos cosas increíbles, también la respuesta de Dios es increíble Amén. para nosotros. Sí, Gloria al Señor. Qué hermoso es creer. Bendito mi Dios. Qué hermoso es creer. Sí, Señor. Amén. Qué hermoso es creer. Gloria a Dios. Y qué triste es dudar. Qué triste es ser incrédulo. Gloria a Dios. Porque verdaderamente muchas veces en la incredulidad miramos al pueblo de Israel en su incredulidad. Veían hechos, veían portentos, pero su corazón se mantenía cerrado, duro. Ojalá en nuestra vida no sea así, mis hermanos, porque tenemos un ejemplo en las Escrituras a través de Israel, para que no caigamos como ellos cayeron. Amén. Gloria al Señor. Así que hay un llamado esta mañana a través de la escuela dominical. Sostengámonos en fe, aumentemos nuestra fe Amén. leyendo la palabra con oración, con gozo, estudiando las Escrituras, escudriñando la palabra misma, porque ellas producirán fe en nosotros. Amén. La fe misma no viene al hombre por orar o por ayunar. No, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Se sostiene por el Espíritu Santo. Se sostiene por la oración, pero no viene por la oración ni por el ayuno. Viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Añada al Espíritu Santo esta lección, una bendición para nuestra vida. Así que, como bien lo dice el Señor en esta mañana, diciendo, pero sed hacedores de la palabra, no hacedores como lo era el tiempo antiguo, el pueblo de Israel, que hacían la ley o trataban de hacerla, sino hacedores de la palabra de Dios, de la ley, de la libertad, del Espíritu, de la gracia.
Amén. Y no solamente oidores de ella. Como dice el texto audio o el texto sagrado que hemos leído esta mañana. Pero cualquiera que me oye estas palabras, lo que Dios nos ha hablado esta mañana, amén, Así es, Señor. y no las hace, amén, Amén. le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces debemos de meditar todo lo que hemos recibido, todo lo que Dios nos ha hablado, y de aquello que hemos recibido y de aquello que Dios nos ha hablado, cuánto estamos poniendo por obra. Así Amén. es, Señor. Amén. A algunos la fe le alcanza hasta el momento en que el pastor los llama, los disciplina y le dice: hermano, mire hermano, esto no está bien, hermana, esto no está correcto, y hasta ahí llega la fe de algunos. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? A veces el Señor a uno tiene que pasarlo por procesos bien difíciles. Yo recuerdo, era un joven predicador de la iglesia, muy joven. El Señor me llamó a los 26 años, a los 20 años me llamó el Señor al Evangelio, a los 26 al ministerio. Muy joven, inexperto quizás, pero el Señor hizo de mí misericordia. Y tenía 20, 21 años, y Dios me honró el Señor en su amor rápidamente, porque también mi corazón se entregó al Señor desde el momento en que el Señor me llama y viene un convertimiento en mi vida de una obra maravillosa que el Señor hizo de sanidad en mi hija. Y me toca una predicación de día jueves, me acuerdo, el pastor me entrega la predicación. Yo era un predicador muy tierno, muy básico, ¿no? Pero lleno del gozo del Señor, y el Señor esa noche en su amor me usa, me toma. Yo no recuerdo el mensaje ni menos lo que hablé, pero sí recuerdo que fue una reunión muy bonita. Bonita decimos porque la presencia del Señor se manifestó, los hermanos alababan a Dios, hubo un mover del Espíritu dentro de la iglesia. Y sabe Dios que mi corazón estaba muy, muy agradecido y en humildad. No había habido actividad en mi corazón. Y viene el pastor, se levanta y dice: ¿sabe? No quiero que nunca más se predique de esta manera entre la iglesia, porque el único que puede predicar aquí de esa forma soy yo. Yo soy el pastor y solamente a través de mí el Espíritu Santo se puede mover. Tal cual como se lo digo. Gloria al Señor. Fue un balde de agua fría. ¿Para qué le digo? Amén. Quizá uno hubiese esperado: hermanos, qué gozo más grande, como el Señor usaba a nuestro hermano, la gloria sea para Dios. No, pero el balde de agua fría vino el tiro. Dios lo bendiga. Quizás si hubiese estado mi vida de otra forma, con ese balde de agua fría, me hubiese ido para afuera. Pero más importante y más grande era lo que Dios había hecho en mi vida, y el Señor me sostuvo en ese instante, y esa prueba, porque quedé en vergüenza delante de toda la iglesia, y quizás esas palabras fueron más bien una palabra de reproche, una palabra de reto, y delante de toda la congregación. Gloria al Señor. Pero cuando verdaderamente hay una fe viva, hermanos, podemos pasar eso y muchas otras cosas más, con la ayuda del Señor y tomado de la mano del Señor, confiando en Él. A su tiempo el Señor hizo misericordia en mi vida, y a los pocos años el Señor también honró mi vida, y el pastor muchas veces llegó a mi iglesia, le compartí el altar, el púlpito, hice como Dios me manda que tengo que hacer, y doy gracias al Señor. No hubo rencor, ni menos algún tipo de odiosidad. Entendí que fue un proceso de prueba, que Dios me probó esa noche, mi corazón, y también quizá sirvió para que en ningún momento uno se enaltezca, ¿no? Cuando el Señor puede hacer alguna obra maravillosa a través de uno. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza que tú nos has dado esta mañana, por la escuela dominical. Momentos siempre de bendición, momentos siempre de gozo, momentos siempre de alegría, momentos siempre en la cual nos regocijamos, Señor, en la presencia de tu Espíritu. Haznos hacedores de tu palabra.
haya en nosotros una fe viva, una fe de salvación. Señor, si la fe está muerta, podemos decir que creemos, pero bien hacemos, porque todo el mundo, y aún los demonios dicen creer, pero eso no los hace ser, Señor, hombres o mujeres que verdaderamente han confiado en Dios en las buenas y en las malas. Gracias, Señor, te damos y bendícenos ahora, llénanos de tu gracia, Señor, ayúdanos y permite, Dios mío, que cada día al examinarnos frente a tu palabra podamos ver aquellas cosas que, Señor, usted debe de cambiar para que usted obre en nosotros y vaya obrando en mi vida, Señor, como en la vida de todos mis hermanos, Señor, en una vida, Señor, cada día más llena, más, Dios mío, plena de tu gracia, de tu amor, de tu gloria, Señor, y de la fe. Dios mío, gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo lo rogamos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Tengo, antes de rogar la bendición, quiero acusar algunos saludos que han llegado para la gloria del Señor, a los cuales quiero saludar. Amén. Tengo acá como primer saludo a nuestra hermana Leslie Mora Sangüesa, de la amada República de Nueva Imperial. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Leslie, nuestra hermana Bella, nuestro hermano David, ¿cierto? Su hermana Débora, me parece. Gloria al Señor. Y toda la familia, especialmente, ¿cierto? A mi hermana Bella, que el Señor le bendiga, le guarde. Un gozo de poder saber que estamos ahí compartiendo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Leslie. Un gozo también saludarte. Que el Señor te guarde, te bendiga. Nuestra amada pastora, un saludo a ella que siempre está allí. Nuestra hermana Janet, un saludo grande también para nuestra pastora Viviana Aliaga, ¿cierto? La iglesia de Curicó, nuestro pastor Rodrigo Muñoz, su familia, toda la iglesia. Que el Señor les bendiga en grande manera. Un gozo de poder verles también que están participando en la escuela dominical. Nuestra pastora dice, es nuestra fortaleza su palabra. Nuestra pastora Viviana, buenos días, mi pastor, saludos a la familia, aquí escuchando la escuela dominical, acá justo a mi esposo, gloria al Señor. Dios bendiga a sus siervos allá. En grande manera, que el Señor les siga honrando, bendiciendo, apoyando en todo su trabajo espiritual, cual el Señor, sin lugar a dudas, está con ustedes. Gloria a Dios. Nuestra hermana Celia, también un saludo también ahí nuestro pastor Rodrigo nuevamente, nuestro hermano Isaac, que Dios guarde a nuestro pastor en la escuela dominical, nuestra hermana Yexenia, que el Señor le bendiga también, un saludo grande. Nuestra hermana Celia dice, buenos días mi pastor, Dios bendiga grandemente a su familia y a cada uno de los que están en sintonía. Bendición, es un hermoso mensaje. Dios bendiga a mi hermana Celia también, de la iglesia de Cholombo, María Pinto. El Señor bendiga a nuestra pastora María y a toda la familia, a nuestros pastores allá, a nuestro pastor Osvaldo, a nuestra pastora Marisol. Que el Señor les llene de su gracia. También nuestra pastora Verónica Valeria Orellana, Dios bendiga a nuestra pastora Valeria, nuestro pastor también allá, nuestro pastor Castillo, a toda la familia, bendiga el Señor a nuestra pastora que también está compartiendo, y un saludo grande para ustedes, que esté muy bien, esperando que esté muy restablecida nuestra amada pastora, una mujer de Dios que también en estos tiempos ha tenido un proceso de prueba, pero ahí ha estado, mostrando, ¿cierto?, que nuestra fe no es solo en los momentos gratos, sino también en aquellos momentos difíciles. Pero por esa misma fe, Dios hará maravillas, amada pastora. Sé que Dios va a hacer maravillas. Gloria al Señor. Nuestra hermana Rosario, buenos días, mi pastor. Gloria al Señor. Buenos días, hermana Charito. También están pasando ahí un proceso de prueba con su suegra, confiando en el Señor que Dios haya permitido que, bueno, sabíamos que la operación ayer de su suegra había salido bien y ahora confiamos en Dios que se restablezca. Ya lamentablemente la suegra de nuestra hermana Charito le tuvieron que ser amputada una pierna y por un problema de una gangrena que entró en ella. Ella es una persona de edad y que aparte tiene una diabetes muy galopante,
Lamentablemente tuvo que llegar ayer a esta operación, pero el Señor hará misericordia, ¿cierto? Amén. Mire, la Escritura dice, preferible que entres cojo al reino de los cielos, que antes con todo tu cuerpo te pierdas. Así Esperemos en Dios que este proceso sea para que el corazón de la suegra, nuestra hermana Charito, nuestra hermana, la llamamos hermana por la fe, ¿cierto? Nuestra hermana Ana, creemos que un día ella creerá en Cristo, recibirá a Cristo en su corazón, sea motivo de bendición para su vida, ¿no? Gloria al Señor. Y este proceso a ella le lleve, le motive a creer en el Señor y a entregarse de todo corazón. Nuestra pastora Verónica dice, buenos días mi pastor, saludo a mi pastora Nancy, hijo, un gusto escucharlo, un abrazo grande a la distancia, nuestros hermanos que están en sintonía, Dios bendiga a la iglesia de Rauco, nuestra pastora Verónica, nuestro pastor Gabriel Castillo, a todos nuestros hermanos, a los que le echamos profundamente de menos, a todos, a todos, a todos. Yo, mi corazón tengo el anhelo de que pronto pase todo esto y podamos vernos, visitarles, poder llegar allá, estar junto a ustedes, compartir. Nos hace falta también su presencia, que nos podamos ver. Alabado sea el Señor. Pero también agradezco este abrazo, que lo recibo junto a nuestra pastora que está aquí al lado, y nos gozamos de saber que están bien. Amén. Alabado sea el Señor. Nuestra pastora, nuestra hermana, a ver, se me perdió un poquito. Nuestra hermana Rosario también por ahí tenía un... Sí, por ahí se me anduvo corriendo. Nuestra hermana Judith Marlene, bueno, yo la conozco por Marlene, pero su primer nombre es Judith. Marlene, un saludo pastor desde Calera, acá agradecido de Dios por un día más de vida. Dios te bendiga, Marlene. Saluda a nuestra pastora Nancy. Ella también te manda muchos saludos, cariñosos. Dios bendiga a mi hermana Marlene. Es una joven, la conocí muy joven. Así es. Junto a su madre, nuestra pastora Elba. Y fue algo muy bonito, ¿no? Ellos fueron los primeros hermanos que podríamos decir fielmente, lealmente apoyaron mi ministerio en la quinta región. Gloria al Señor. Bueno, Marlene, que también era una joven y que servía al Señor, pese quizás a algunos problemas que tenían allí en esos tiempos, y en muchas necesidades, pobreza, pero una hermana muy fiel, especialmente nuestra pastora Elba, muy fiel, servía al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Y mi hermana Elba era viuda, muchos años, una mujer que ya había enviudado y había entrado en sus años. Gloria al Señor, pero muy fiel en todo, una mujer diezmadora, trabajadora, en todo servicio, dispuesta inmediatamente, cualquier cosa, amén, mi pastor, si había que ir para allá, para acá, nunca puso un pero, siempre ahí dispuesta, una gran mujer de Dios. Y resulta que en una oportunidad me visita un pastor y bueno, la primera visita no la vi muy extraña yo porque, bueno, un pastor que llegó a visitarme, amén, lo recibimos, tuvimos el culto. Pero después se empezó a ver que el pastor venía bastante seguido y ahí ya me entró un poco la duda. Gloria al Señor. Y resulta que él era de la iglesia de Calera y un día viene a mí y me dice, ¿sabe, pastor? Vengo a conversar con usted para pedirle permiso, me dijo. Él era un hombre anciano, yo en ese tiempo era un pastor joven, yo llegué a aquel pueblo teniendo 30 años, él tenía unos 34 años, él era un hombre ya arriba de los 60, y me dijo, vengo a pedirle permiso, me dijo. ¿De qué será? ¿De qué se tratará? ¿Sabe? Mire, yo recorrí iglesia, pero aquí en su iglesia hay una mujer a la cual yo he mirado, dijo, y me gustaría que usted me diera permiso para poder salir con ella, porque cuando le dije que saliéramos, ella me dijo, ¿sabes? Si mi padre espiritual no me da permiso, yo no salgo con usted a ningún lado.
quiero reflejar con esto la obediencia, Así es. el sometimiento. Mi hermana Elba, hasta ese momento hermana, luego pastora, era una mujer que me duplicaba en la edad. Podría haber sido mi mamá, pero ella siempre conservó un respeto a la unción y a la honra que había en su pastor. Gloria al Señor. Por supuesto que le di el permiso, al tiempo ellos se casaron y Dios la honró todo el resto de los días de su vida como la pastora de Calera. Y creo que quedó una vara muy alta que hasta el día de hoy esa vara no ha podido ser alcanzada. Porque los pastores que vinieron después eran hombres carnales. Alabados al Señor. Y Dios tenga misericordia de ellos. Pero la acción de la pastora Elba fue una acción de una mujer de Dios. La iglesia creció, Dios prosperó mucho más el ministerio del pastor. Y aunque ella pasó por muchas pruebas también dentro del ministerio después, fue una mujer de Dios. Así que yo he querido hacer un pequeño homenaje, no sé si llamarlo un homenaje, ¿no? Debiera ser a nuestra pastora Elba en la persona de nuestra hermana Marlene. Gloria al Señor, de cómo Dios honró a una mujer de Dios que siempre tuvo obediencia, sometimiento, que la fe de ella era una fe viva, y Dios la honró y la llevó a bendición, a lugares bien bendecidos. Ella llegó a ser ayudante de las zonales de Dorca, de la jefa misma, en sí, cumpliendo labores bien hermosas, hasta cuando el Señor la llamó también a su santo seno. Amén. Dios bendiga, ¿cierto? También a mi hermana Marlene. Y así a todos los que han llegado, a todos los hermosos saludos que me han dado esta mañana. No sé, nuestra pastora, si hay alguno más. Sí, es que se me corrió el teléfono. Nuestra hermana Charito que dice: quiero darle gracias al Señor por su palabra. Amén. El Señor bendiga a mi hermana Charito y también su familia, ¿no? Damos gracias al Señor porque nuestra hermana Charo fue de las primeras, junto a su familia, que pasaron por el proceso de la prueba. Amén. Y Dios, en su amor, le ayudó en este proceso del COVID, donde todos hemos vivido la experiencia, gracias al Señor. Nuestra pastora dice: mi mayor anhelo es que mi amor y fe sea cada día más grande en mi amado Señor y nunca desfallecer. Mi vida sea solo para ti, Señor. Amén. Quiero pedirle al Señor esta mañana por ser una hija con fe, de obras y no de labios. Dios te bendiga, Charito. Esa petición tengo la certeza que el Señor la escuchó. Amén. Porque Dios se agrada cuando pedimos cosas que están conformes a su voluntad. Dios nos bendiga. Tu hermana Charito dice: quiero darle gracias al Señor por mi suegra que está mejor. Dios Amén. bendiga a mi hermana Char. Me alegro mucho. Tu pastora dice: gracias, mi Señor, porque gracias a ti mi vida usted la cambió, regalándome esta fe gloriosa. Amén. Dice nuestra pastora Verónica: amén. Así es. Que es hermosa la palabra de nuestro Dios. La hermana Charito dice: la familia Monroy quiere fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo también. Amén. Cada día más. No me suelte de su mano, dice nuestra pastora, y aún en las pruebas me acerque más a ti, mi gran amado Señor. Sé que solo mi confianza está siempre en usted. Así es. Líbrame de ser como Tomás. Amén. Nuestra hermana Yesenia: amén. Hermosa palabra la de esta escuela dominical. Que el Señor cada día le sea dando más de su gracia a mi pastor. Dios te bendiga también, hija. Que el Señor te guarde junto a tu familia, aunque están aquí al ladito, pero Dios te guarde y te bendiga junto a nuestro hermano Gonzalo y a Aimita. La familia escuchando la hermosa palabra de Dios. Amén. Nuestra pastora Viviana: hermosa enseñanza, y unos manitos hacia la gloria de Dios. Dios bendiga a nuestra pastora Viviana, nuestro pastor que también está ahí, nuestro pastor Rodrigo, compartiendo la escuela dominical. Nuestra hermana Judith dice: un saludo, pastor, desde acá Calera, agradecido de Dios por un día más de vida. Alabado sea el Señor. Bien, que el Señor bendiga todos estos mensajes y añada el Espíritu Santo sobre ellos
una grande bendición. Vamos a rogar la bendición y por supuesto a los que somos parte de del culto de la tarde, dejarlos invitados cariñosamente a las 7, que vamos a tener nuestra reunión espiritual. Lo invito en el nombre del Señor. Amén. Amado Dios, te rogamos, Señor, en esta mañana o tarde ya, Sí, que en tu grande amor y misericordia, Señor, ponga usted una bendición sobre nuestras vidas. Amén. He mirado, Señor, a la luz de su palabra y hay un solo sentimiento. Señor, ayúdanos en nuestra fe. Amén. Señor, permite que esta fe bendita sea puesta por obra en nuestras vidas. Sí. Y sé que, Señor, cuando hacemos cosas increíbles por la fe, la respuesta es mucho más increíble de parte tuya, Señor. Porque lo que no es, es. Señor, lo que no se puede, se puede. Y lo que es imposible, para Dios es posible. Creemos, Señor, que después de este proceso de prueba que hemos estado viviendo como iglesia, como cristianos, Señor, veremos la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, y rogamos que en esta hora usted nos bendiga a cada uno de nosotros y ponga una bendición sobre nuestras vidas. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Un saludo grande para todos y nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga mucho.